Álvaro Sánchez, reportero gráfico, viaja a Duma, una de las zonas más conflictivas en una guerra sangrienta como la que sufre Siria. El mundo tiene que ver lo que está pasando. Una luz fuerte y brillante, novela publicada por Espasa, de Viviana Rivero, nuestra invitada de hoy en los micrófonos de la SER. Viviana, bienvenida al programa de Rosa Pasapágina. Gracias. Un gusto poder conversar con ustedes. Un placer. La guerra en Siria y el camino que han de recorrer aquellos que se atreven a atravesar las fronteras, a buscar refugio, refugiados de guerra. Tu detonante, 2 refugiados de Siria en Argentina. Pero antes de que me hables de ellos, lo poquito que puedas, porque sé que no puedes desvelar sus nombres ni tampoco hace falta, refugiados de guerra. ¿Tenemos claro ese concepto? Refugiados de guerra. Sabes que en Argentina se saca una ley en el 14 acerca de que todos los que vinieron huyendo de la guerra de Siria iban a ser recibidos si tenían un familiar. Ahora ya la ley continúa, pero ya no es necesario que haya un familiar. Si otra persona lo quiere recibir, sí, pero al comienzo de la ley decía eso. Y bueno, tengo la oportunidad de conocer una pareja, la primera pareja que llega con esta ley, huyendo, una pareja joven, un matrimonio joven, los 2 universitarios, que él decía, yo no quería matar ni que me maten. Mientras están estudiando no los mandan a la guerra y él ya no tenía pretexto, ya había estudiado 2 carreras, le tocaba ir a la guerra y él dijo, yo quiero trabajar de lo que yo he estudiado, quiero ver nacer a mi hijo porque ella estaba embarazada, quiero vivir, no quiero matar ni que me maten y bueno, ellos tienen que huir, no pueden decir, bueno, yo no voy a pelear, me voy, no. Así que él tenía que huir y les había llegado una noticia en un periódico que Argentina había sacado la ley y ellos recordaban que su abuelo tenía un hermano que había emigrado a Argentina, pero los contactos se habían perdido y entonces ellos empiezan a escribirle a los que les parecían que eran los descendientes y en inglés se escribían y les dicen, ¿ustedes nos ayudarían? Y esa gente de Argentina les dijo sí. A partir de ahí tuvieron suerte porque eran gente bastante que tenían conexiones, o sea, para poder ayudarlos, aún económicamente, porque los pasajes fueron comprados varias veces, porque se compraron los pasajes y ellos no podían viajar, y se perdían los pasajes y nuevamente, ¿no? Y a partir de ahí ellos comienzan todo lo que es la huida, me la cuentan a la huida, cómo fue, así los conozco. Me cuentan, a partir de ahí empezamos a hablar un poquito más ya de la guerra, de cómo ellos vivían la guerra, los detalles del último tiempo que tirotearon su casa, dice, en Damasco, que quedó toda rota, estuvieron 7 horas encerrados en el baño porque es el único lugar que no tenían ventanas, que no tenían miedo. Cuando salieron, su casa destruida, su coche destruido. Una vez a la semana entraban a sus casas a pedir documentos, así se hacía siempre. Tenían que mostrar y si no los daban rápido podían ser fusilados en el momento. Entonces, y todo me parecía muy interesante, me explicaban cómo funcionaba, ¿no? La guerra en Siria son ciudades tomadas por los terroristas. Inmediatamente cuando son tomadas por los terroristas, el gobierno les hace sitio, es decir, no deja pasar la electricidad, no hay agua, no hay víveres, no hay comida, y después de eso los empiezan a bombardear. Ese era el sistema de guerra. Y bueno, me contaban eso y después ya se da un poquito más una charla intimista con la chica y ella me dice... me empieza a contar la vida de las mujeres. No, porque allá no nos podemos dar un beso en público, no nos podemos dar la mano, ni siquiera los esposos pueden caminar de la mano en la calle. Y me empieza a contar, los hombres se pueden casar con tres o más mujeres. Y yo, bueno, mi mente occidental empieza a querer saber más. Le preguntaba, ¿estas mujeres son amigas o son enemigas? Claro. ¿Cómo crían a los hijos? ¿Como hermanos? ¿Viven en la misma casa o tienen distintas casas? Y ella me empieza a explicar con más detalle y me parecía todo tan interesante sumado a la guerra que yo dije, no, yo quiero contar esto. Quiero escribir un libro, lo voy a contar. Y ellos no vivían en la ciudad mía, en mi ciudad, así que yo los iba a visitar de vez en cuando y los grababa. Hablaban un poco atravesado el español, los grababa, después volvía, lo pasaba yo todo papel
Y esa fue la primera parte de la investigación, Uh-huh. ¿no? Después hubo más. En esa primera parte de la investigación, que luego creas los personajes, evidentemente, yo me pregunto, ellos ya tenían un punto donde llegar, ¿no? Con sus más o menos sorpresas, dejando todo lo que tenían, que a fin de cuentas era un tema material, pero también dejan una cultura y dejan una forma de vida. Entonces yo me pregunto hacia dónde camina el destino, ese destino que arrasa la vida, las ilusiones, tu futuro. ¿Qué futuro creas en función de ese destino? Sí, es muy atrayente como escritora, ¿no? Uh-huh. Porque tú sabes que si lo haces tomar tal decisión ya no vas a poder escribir tal otra cosa, sí. ¿No? Te metes en un camino. Y siempre que tomo estas decisiones en la escritura, me hace pensar en la vida real como uno no se da cuenta, pero si en el año tanto no hubiera hecho tal cosa, no estaría pasando tal otra, ¿no? Las decisiones personales de uno. Entonces cuando uno escribe es también un poco así de decir, bueno, sí, pero si yo ya me meto en esto, ya nunca voy a poder hacerlo llegar a otra parte. Uh-huh. Pero siempre te hace meditar en la propia vida. Yo tengo abuelos españoles, italianos y checoslovacos, ¿no? Esta mezcla tengo yo. Y siempre pienso, si alguno de ellos no hubiera venido, no hubiera ido a la Argentina, yo no estaría aquí, ¿no? No, desde luego. Entonces, eso siempre me hace pensar cómo las decisiones que uno va tomando va influenciando a los que vienen después de uno, los hijos nuestros. Tus personajes, algunos de ellos, porque yo creo que Siria en sí mismo ya es el personaje principal, ¿no? Hablábamos de Álvaro Sánchez, de este periodista reportero. El trabajo de periodista a pie de guerra tiene que ser muy difícil. Sí, sabes que para poder yo componer ese personaje estuve en contacto con varios fotógrafos de guerra, eran sobre todo. Y todo empieza porque yo quería hacerles preguntas puntuales acerca de sus cámaras o cómo ingresaban a esos lugares, los contactos que los llevaban. Pero eso me hizo conocerlos un poco más y en realidad eran verdaderos personajes, digo yo, porque muy, muy sueltos, casi ninguno tenía familia, no estaban enraizados a muchos lugares. Me recuerdo uno que me costaba dar con él y cuando me habían pasado un teléfono yo le hablaba, se iba pasando como un contestador hasta que me atiende una señora grande. No, es que mi hijo es el único teléfono que él tiene acá porque soy yo la que le pasa los mensajes, porque como él siempre estaba en lugares peligrosos y me explicaba y eran muy interesantes, claro. ¿No? O tal vez arriesgar la vida por una foto, uno nos entra en la cabeza, ¿no? O tomar una decisión, Viviana, porque estás fotografiando, pues no sé, un niño que sabes que o haces algo o va a morir y la decisión es dejarlo como está, hacer la foto, contárselo al mundo y quizá con eso salvar un poco más, algún niño más, o salvarlo y olvidarte del trabajo. Supongo que hay un... Sí. Es tremendo y ellos los hace especiales. Son personas especiales, porque también tienes que tener una fuerza interior para soportar eso, porque para ir a mostrar al mundo tú tienes que, como dices, ver 10 personas muriéndose ahí al lado tuyo, sí. ¿No? Entonces y después salir de ahí entero para ir a contar, que es lo que en algunos momentos Álvaro tiene sus crisis. Eso es, ¿no? Eso es. Salma Al-Kabani, mujer musulmana, educada bajo una familia tradicional, aunque tiene ciertas licencias que le ha concedido su padre. Sí, bueno, lo que yo había investigado es, bueno, primero aclarar que aunque están los cristianos y los musulmanes, Siria tiene muchos cristianos, son católicos ortodoxos, son muy estrictos en la educación, igual que los musulmanes. No hay mucha diferencia entre una familia católica ortodoxa como van a educar a sus hijas y los musulmanes. No hay casi diferencia. En las reglas, ¿no? En lo espiritual, en la religión es distinta, pero en las reglas. Sí, yo venía investigando que cuando la familia es un poquito más de una clase social más alta,
eso hace que estudien en la universidad. Un padre que tiene dinero y quiere que su hija conozca el mundo, y entonces viajan. Quiere que sea preparada, la mandan a la universidad. Y eso abre un poco la mirada de una chica criada, ¿no? En una clase alta. La hace un poco más cosmopolita. Eso es. Y un padre quiere que tenga un buen coche y termina comprándole y que aprende a conducir. Una vez que aprende a conducir y ya quiere andar sola. Y va cambiando un poquito cuando la clase social es alta. Y Salma era de una clase social alta. Su padre era un empresario de las telas, pero lo mismo, o sea, a pesar de que había viajado a muchos lugares, cuando habla con Álvaro dice que conocía más lugares que él, pero siempre con los padres había viajado, ¿no? Tienen sus reglas, a pesar de esta pequeña beta que les permite un poco más de libertad. Sí, sí. Vamos con esa relación que surge en un edificio en ruinas del que no pueden salir, les falta alimento, pero bueno, en esas vicisitudes surge el amor. Y con el amor surgen también las diferencias. Los choques culturales. Los choques culturales. Sí, yo necesitaba... porque ellos dos eran muy diferentes. Los primeros días ellos creen que son iguales porque los dos son universitarios, pero después de 5 días ya se dan cuenta cuán diferentes son porque han sido educados de distinta manera. Y yo necesitaba liberarlos a ellos en un lugar así. Ellos pasan meses encerrados, con poca comida, con poca agua, con mucha incomodidad, con muchos peligros, pero al mismo tiempo con muchas horas para conversar, ¿no? Para entenderse, para preguntar en qué cree cada uno. Y Álvaro tiene una personalidad de un hombre típicamente occidental, ¿no? Muy ambicioso, quiere ganar premios con sus fotos, trabaja mucho, tiene muchos móviles, está siempre estresado, no tiene tiempo de comer lo que quiere, sino que se cruza al bar y come cualquier cosa, no se cocina nunca. Se duerme mirando, drogado con el televisor, dice, ¿no? O a veces hasta se tomaba una pastilla y yo lo meto en ese lugar donde pierde todo eso, ¿no? Su pastilla para dormir, su televisión, sus móviles, no sabe si va a salir vivo, o sea, ni siquiera tiene ya la ambición de ganar más dinero o un premio. Y Salma también le pasa lo mismo, porque ella... queda apartada de todo, que es sus reglas, los ojos de los padres que están continuamente, ellos saben que son observadas por los hombres de la familia. Y de repente, bueno, sería muy diferente una semana así, pero si de repente pasas varios meses, sí. Empiezas a soltarte cada uno de lo suyo. Y eso era lo que yo quería como escritora, someterlos a algún lugar donde ellos pudieran ser un poquito más libres, un poquito, porque Salma no deja sus costumbres ni sus religiones, tiene pero sus luchas internas. Sí. Pierde un poco los miedos a los preceptos, pero había cosas que eran inamovibles y siempre lo iban a hacer en toda su vida, ¿no? Vemos a medida que avanza el libro y nunca iba a dejar ella de cosas. Está bien porque los sitúas, como dices, en un edificio en el que Álvaro no tiene lo que tenía, empezando por tecnología, etcétera, y ella, bueno, pues aunque tenga sus luchas internas, tiene una vida ante un hombre, ¿no? Que no sabes el tiempo que vas a estar ahí. Entonces, en situaciones extremas durante mucho tiempo se saca lo mejor y lo peor de cada persona. Sí, y bueno, sí. En este caso pues ha surgido sí, amor. Yo veía, digo, como Salma, lo único que, o sea, las únicas decisiones que hace no son grandes cambios, sino que simplemente quiere estar cerca de un hombre que ha empezado a querer, ¿no? Es lo único, porque ella no deja ni sus oraciones, ni vemos esa escena donde ella le quiere dar comida a él y él dice, no, si tú estás más delgada que yo, no tenían comida, y ella dice, no, llorando le dice que yo necesito dar, porque no concibe la vida sin dar. Entonces es como que ella no dejaba nada, lo único que se anima es un poquito a soltarse de algunos preceptos que le permitan estar cerca de alguien que ha empezado a querer, porque Salma no deja nada. El amor es el arma más indestructible, no solamente el amor de pareja, porque hablas también del amor familiar, el amor bueno, de hermanos, que iremos viendo ahora.
Siempre en todos mis libros yo trato todas las áreas del amor, me gusta decir, porque, bueno, en la vida de las personas el amor de pareja es importante, terminas viviendo en un lugar que no querías vivir o quedándote en un lugar, ¿no? Haces cambios grandes. El amor a los hijos me gusta tratar también en mis libros, porque después que tenemos un hijo nunca más volvemos a ser los mismos. El amor a la tierra, porque cuando estás lejos de tu tierra y sientes el aroma de alguna comida que hace tu madre, eres capaz de lagrimear. Y el amor a las vocaciones, que cuando haces lo que te gusta puedes estar trabajando hasta las 3 de la mañana sin saber si te van a pagar y lo sigues haciendo de la mejor manera. Yo creo que esos son los amores que mueven al ser humano. El amor es el motor del mundo, digo yo, mueve el mundo. Por estos amores que he nombrado, estás dispuesta a tomar metas que parecen imposibles, a arriesgarte. Y me gusta contar esto en mis libros. Yo tengo 14 libros y en los 14 hablo de estos temas más allá del argumento, de la historia, de que tenga más o menos thriller, pero son temas que me interesa explorar. Vamos con Abdalá Al-Khabani, padre de Salma. Está educado por completo bajo los mandatos del Islam. Tiene principios muy tradicionales, aunque tiene una hija que es un poquito más, lo que decíamos antes, tiene ciertas licencias. Sí. Bueno, me llegó mi tiempo poder sentarme a escribir, porque yo tenía que escribir como ellos. Yo siempre digo que el escritor escribe con el cuerpo, no solo con la mente. Ponemos el cuerpo también, porque a veces yo le digo a mis hijos, los escritores somos casi como actores, porque sabes que vives otra vida, pero bueno, no es tu verdadera vida. Puedes llorar, puedes emocionarte, puedes todo, pero enojarte, pero no te enojas en serio porque sabes que estás leyendo un libro o que estás escribiéndolo. Bueno, así son los escritores. Y bueno, me costaba sentarme a escribir como estas personas, aún como Salma, porque yo hubiera sido una Salma rebelde, una Salma que se quería escapar, una Salma que se hubiera sublevado, y ella no hubiera hecho eso, porque ella están educadas de otra manera. Entonces me tomé varios meses para ella, para ser el padre, porque por el momento el escritor también es el personaje masculino. Me tomé mi tiempo para poder sentir como ellos, meterme en la mente y decir, bueno, a ver, soy el padre de Salma, sí. Vemos escenas en donde se demuestra cuánto la quiere. Sin embargo, las reglas son estrictas, está dispuesta a hacer cosas horribles para que las reglas sobre Salma, sobre el cuerpo de Salma, pero él la quiere mucho, como un padre o una hija. Entonces me llevó varios meses hasta yo poder escribir y ser ellos realmente, ¿no? O Salma. Decir, no, Salma no va a escaparse, Salma no va a ser, ¿no? Porque claro, si no escribes un personaje musulmán, pero con tu forma occidental, no era mi idea. Entonces pasé varios meses hasta que dije, bueno, ya está, ya investigué suficiente, me siento preparada para empezar. Hacer ese papel, que yo creo que quizás haya sido el más complicado, ¿no? Del padre. Sí, puede ser, sí. Hay un personaje que en el fondo es el hilo conductor, ¿no? Desde la Siria de los años 50, Nunu, que con ella hemos visto pues todos esos años, todo ese cambio, una Siria diferente, una Siria actual, acorde a la fecha de la novela. Sí. Y el libro tiene dos historias, que es la de la pareja atrapada en medio de la guerra, una historia actual, atrapada en una ciudad en guerra, en un edificio en ruinas. Y la otra historia es la historia de Nunu, que cuento en los años 50, cuando Nunu era una niña. Entonces voy contando de que ella es una niña, pasa por la adolescencia, la juventud, hasta que ella es una joven que es casada con un hombre y es la tercera esposa. Son dos y cuando ella llega a ser una señora mayor, uno yo las historias de Nunu siendo una señora mayor con la de Salma. Pero había algo, yo quería mostrar la Siria de la opulencia, porque la Siria de la ostentación y de los lujos es la Siria de los años 50, antes de la guerra. Después con la guerra está empobrecida. Quería mostrar ese choque también entre las dos Sirias. También había algo que me daba vueltas en la cabeza, que era decir, ¿cuándo una niña, una mujercita,
se da cuenta que es malo ser mujer allá. ¿Cuándo? ¿Cuándo te das cuenta? ¿Cuando te quieren casar? No, seguramente es mucho antes. Entonces eso me llevó a mí a querer contar la historia de Nunú de niña, porque mientras son niños son educados iguales, pero cuando la niña empieza ya 10, 11 años, que empieza a ser una mujercita y ya empiezan los no. No, tú no puedes, no, tú no vas a ir, no, no lo vas a hacer, tu hermano sí puede. Y ella empieza a ver la diferencia, Nunú empieza a ver la diferencia entre ella y el hermano. Para ella siempre es no y para el hermano es sí, y casi tienen la misma edad. Y yo quería mostrar eso, porque cuando yo empiezo a investigar, digo, ¿cuándo se dan cuenta que que es feo ser mujer, que tiene muchas desventajas ser mujer? Entonces dije, bueno, voy a contar desde el primer momento una vida, y es toda la vida de Nunú, dándose cuentas, y también mostrar ahí, yo muestro, porque contrariamente a lo que creemos, hay una pequeña cuota de rebeldía que se transmite de generación en generación, pero es muy, muy pequeña, y yo digo que se dice casi al oído. Y en la historia de Nunú la podemos ver, porque ella veía a su madre sufrir, pero su madre no se quejaba, a veces era una mirada, a veces era una palabra, sí, y ella iba, esa era la cuota de rebeldía, de verla, no la veía feliz a su madre. Entonces la cuota de rebeldía era muy imperceptible casi, pero ahí estaba. ¿Por qué? Porque si una madre le pasa una cuota demasiado grande de disconformidad o de rebeldía, va a haber problemas, puede perder la vida la hija, ¿no? Pueden matarla por eso. Entonces ellas tienen cuidado, pero es eso, es las miradas, las actitudes, una palabra, la falta de felicidad. Esa es la cuota de rebeldía de ellas. ¿Cuánto cuesta, Viviana, la libertad de poder estudiar, de poder elegir con quién te casas, de poder enamorarte con quien tú quieres? Porque eso tiene un precio. Tiene un precio, sí. Sabes que primero es el precio de la elección, porque te equivocas. Nos equivocamos también. Entonces a veces salen mal y uno diría, bueno, tal vez pero has elegido. Si hubiera elegido lo que mi madre decía, tal vez. El tema es poder tener la capacidad o la libertad de elegir. ¿Te equivoques o no? Sí, sabes que yo veo en el mundo actual, por primera vez las mujeres tenemos puestos los reflectores sobre nosotras y nos dicen, bueno, ¿y tú qué quieres? ¿Y tú qué opinas? ¿Y te sientes mal por esto? Cosa que no había pasado con nuestras madres ni nuestras abuelas. Nunca a nadie les interesó qué les pasaba a ellas. Nosotras nos falta un largo recorrido de leyes que nos cuiden, que nos amparen. A veces por el mismo trabajo una mujer, el que lo hace el hombre o la mujer cobra la mitad en muchos lugares. Sí. Pero son metas, pero por lo menos ya tenemos los reflectores. Pero el precio que pagamos por esos reflectores, que ni siquiera todavía tenemos las libertades, es que estamos continuamente iluminadas y nos sentimos, nuestra generación tiene que demostrar. Siempre. Sentimos esa obligación, no, pero yo puedo trabajar muchas horas, yo no me canso, yo voy a hacerlo mejor que un hombre, yo voy a mantener bien mis niños y voy a ir al trabajo, no voy a faltar aunque esté enfermo, vas a ver, y lo voy a atender bien. Entonces nos exigimos. Nuestra generación se exige mucho. Estamos cansadas, nos cansamos porque sabemos que tenemos los reflectores sobre nosotros y el mundo nos mira. ¿Tienes que contestar? Sí, tengo que contestar bien, inteligente, porque tengo que demostrar. Yo creo que recién la próxima generación, que serán nuestras hijas, ellas van a disfrutar lo que nosotras estamos pagando ahora, ¿no? Nosotras occidentales sí. Sí. Otra cosa es... Sí. Sitios, religiones, lo que estábamos hablando. Ellas van mucho más atrasadas. Mucho más detrás, sí. Yo creo que nosotros, la única manera de ayudarlas, bueno, cuando tienes una voz que se escucha como una escritora con un libro o una periodista con una nota, bueno, esa es la manera. Pero la otra manera que tú dices, sí, bueno, pero yo vivo aquí, no puedo hacer nada. Y lo que sí se puede hacer es no acostumbrarnos. Porque a veces decimos, pobres esos países, ¿no? ¿Cómo están con todas esas telas y cómo las tratan? Pero están allá, pobres, y ya está, y yo sigo aquí con mi vida. No, es no acostumbrarnos. No está bien, sí, es feo, o sea, no acostumbrarnos. Creo que eso es lo que podemos hacer por ellas, que no se nos haga costumbre. No está bien eso, y bueno, nos acostumbramos a que ellas tengan eso. Exacto.
Hablábamos de Nunu, que se casó, era la tercera mujer. Pero la fiesta de la boda es curioso, voy a decir curioso, cómo hay un día solamente para las mujeres, cómo pueden celebrar esa boda, cómo se pintan las manos de henna, ¿no? Sí. No sé, como muestra de felicidad, como... Sí. Y aún así, si nosotras nos pusiéramos en su lugar, tal y como la cultura que tenemos, o cómo vivimos, o cómo hemos avanzado tanto, ¿sería un motivo de felicidad? Yo veía, ellos tienen, porque a veces uno como mujer, y las vemos que las maltratan tanto, rechazamos todo, ¿no? Yo cuando empiezo a investigar, empiezo a encontrar cosas bonitas de la cultura de ellos, que tal vez no tenemos que rechazar, porque son cosas bonitas. Uno de estos era ver que el matrimonio duraba varios días, y uno de los días era la fiesta de las mujeres, que va la mamá, la tía, las amigas, las primas, y no entran los hombres y se pintan las manos como algo de desearle un deseo de buena aventuranza para la felicidad de la novia, ¿no? Así que yo veía que ellos tienen cosas que son lindas, que no tenemos por qué rechazarlas, y a mí me gustaría tener un casamiento que mi hija se case y tener que sea 7 días la fiesta y uno sea todo de mujeres. Me encantaría que no entre ningún hombre. Sí. Estaba lindo eso. Sí. Pero bueno, tienen otras cosas que son muy negativas, ¿no? Pero ellas, por la manera en que han sido enseñadas, para ellas es algo feliz el matrimonio. Tenemos... Perdón, dime. Ellas esperan ese... Y uno diría, bueno, pero ¿y si eres la tercera esposa? Si eres... La primera esposa siempre se casa con la esperanza de llegar a quedarse como la única, pero no siempre lo logran. Más de la mitad se casan con otras esposas. Se pueden casar con todas las que les alcance el dinero para mantenerlas iguales. Ellos tienen ese derecho. Entonces yo creo que la primera se casa muy contenta. Ya no sé si la segunda, la tercera se casan tan contenta. La primera en general hasta es por amor, ¿no? Pero me contaban eso, de que siempre tienen la esperanza, pero bueno, después a veces no se cumple y tienen que aceptar, aprender, como vemos en el libro. Por momentos primero se veían como enemigas y después, bueno, la ve la primera esposa que la segunda está pasando por los mismos dolores que ella al principio. Entonces, para ellas, como han sido educadas, y tiene una cuota de felicidad el matrimonio, sobre todo el primero. Después ya cuando eres una tercera esposa es como tal vez una mujer que no ha conseguido un primer esposo. Sí, pero también eligen con quién te casas. Sí, claro. En muchas situaciones. No siempre, pero muchas veces sí. Y además tienen poco conocimiento de las parejas, porque tienen muy poco contacto casi, nunca están solos. Me contaban de una gente que viven allá en Siria, que, bueno, yo decía, pero ¿cómo se casan? Si se han visto 5 veces. Bueno, dice que siempre estaban los padres, y después habían hecho un viaje, que habían ido con las madres de la madre de ella y la madre de él. Y el viaje de 3 o 4 días, como que te vas, no sé, a Asturias, sí. Con tu madre, con tu suegra. Sí. Y decían de que ahí, cuando volvieron, la chica quiso romper el compromiso, pero se lo habían permitido. ¿Por qué? Porque dice que él tenía 2 particularidades. Era muy tacaño y que respondía demasiado a la madre. Y a la chica no le había gustado y se lo permitieron los padres. Bueno. Pero eso lo había descubierto en esos días que se fueron, si no se hubieran dado cuenta. Imagínate que se ven unos minutos nada más. Sí. Desconocemos la verdad el universo femenino en ciudades como Siria. Sí. Una luz fuerte y brillante. ¿Somos capaces de ver esa luz? Bueno, yo soy una convencida que el ser humano en algunos momentos límites, ya sea porque estás en la desesperación, en la tristeza, ante una disyuntiva que se abren 2 caminos, viene algo que puedes ponerle el nombre que quieras, puedes ponerle Dios, el universo, una fuerza sobrenatural, como que te guía un poco, te empuja hacia el lugar que es más conveniente.
Pero en realidad yo creo que también los seres humanos vivimos tan estresados, llenos de actividades, con móviles, con muchas distracciones, que eso es tan sublime, Sí. que no lo escuchamos, ni lo vemos, ni nos damos cuenta que nos están guiando para un lado y nos vamos para el otro. En el caso de Álvaro, yo digo, era un hombre que le habían sacado sus móviles, el televisor con el que se dormía a la noche, la pastilla de dormir, sus ambiciones de tener dinero, de ganar un premio. Él dice en un momento, ya no, ni siquiera como cosas ricas, vivo aquí tan con poco, y sin embargo el sueño viene lo mismo a la noche, empieza a tener una vida distinta. Entonces cuando Álvaro salía porque no tenían alimento y tenía que salir porque estaban muertos de hambre, si él se equivocaba de calle, él podía perder la vida, ¿no? Si iba para la derecha en vez de para la izquierda, lo encontraban algunos de los que estaban patrullando, lo iban a matar. Entonces, cuando él está despojado de todo, empieza como a ver esa luz, es sobrenatural, el empujoncito ese que a veces los seres humanos necesitamos, sí, un poco de guía. Él, al estar liberado de todo, él sentía como algunos movimientos extraños, y él a veces decía como que el sol le estaba alumbrando muy fuerte y se dirigía hacia un lugar porque había una luz fuerte y brillante por momentos. Hay en el libro 2 o 3 situaciones extremas, ya sea de peligro o fuertes, que él siente como que algo lo guía hacia un lado y no hacia el otro. Entonces yo hablo de eso, de esa luz, por eso el título del libro, ¿no? La luz fuerte y brillante. Esa manera de darte cuenta de que lo que tenías hasta ahora no era lo más necesario. Sí, esa luz te ciega, pero en realidad lo que te él está nunca haciendo es más abrir vuelve camino. a ser el mismo. Después de los meses que transcurren ahí, él nunca más, ¿no? Creo que nos pasaría. Si uno tiene una experiencia así que te apartan de todo, de repente la vida toma otra dimensión. A veces es bueno, yo creo que sí. Pues Viviana, un placer leerte y un gustazo escucharte. Bueno, una delicia. Ha sido un gusto charlar contigo. Lo mismo Gracias. Gracias.